Cordial saludo para todos, sean bienvenidos a este espacio académico desarrollado por el Grupo 2 de Derecho Probatorio General de la Universidad de la Inca de Colombia, denominado La verdad tiene límites, debido proceso, prueba ilícita y regla de exclusión. Mi nombre es Alonso Niño Bueno y tendré el papel moderador en esta actividad, la cual se desarrollará mediante una dinámica de juego de roles que nos permitirá analizar una situación jurídica desde diferentes perspectivas. Pero antes de iniciar a este ejercicio práctico es importante comprender algunos conceptos básicos relacionados con este tema, como por ejemplo, ¿qué es el debido proceso? Y es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de Colombia. De manera sencilla podemos entenderlo como un conjunto de reglas y garantías que deben respetarse cuando una persona participa dentro de un proceso judicial. Por ejemplo, imaginemos que en un colegio un estudiante es acusado por haber dañado un computador. Antes de imponerle un tipo de sanción, debe permitírsele a esa persona conocer de qué se le acusa, que él explique su versión de los hechos y que él pueda presentar unas pruebas para defenderse. Si esto no ocurre, se estaría vulnerando este principio del debido proceso. Ahora bien, dentro de cualquier proceso existen pruebas, que son los elementos que permiten demostrar si un hecho ocurrió o no ocurrió. Sin embargo, no toda prueba puede ser utilizada. Depende cómo se consigue o la forma como se consigue esa prueba. Y es aquí donde surge el concepto de qué es la prueba ilícita, y es aquella que es obtenida cuando se violan derechos fundamentales o garantías constitucionales. Por ejemplo, si una persona ingresa sin autorización al correo electrónico privado de otra persona y de allí obtiene información que le sirve para presentarla en un proceso judicial, esa información podría considerarse una prueba ilícita. ¿Por qué? Porque fue obtenida vulnerando el derecho de la intimidad de esa otra persona. Y como consecuencia de esto aparece la llamada regla de exclusión, que es que las pruebas obtenidas de manera ilícita no deben ser tenidas en cuenta o no deben ser valoradas dentro del proceso por parte del juez. En otras palabras, el sistema jurídico entiende que la búsqueda de la verdad tiene unos límites y que no todo vale para obtener una prueba. Ahora, con base a estos conceptos, nuestro grupo analizará un caso práctico relacionado con la posible utilización de una prueba cuya legalidad genera un tipo de controversia, y por eso escucharemos diferentes posiciones jurídicas, como en el primer lugar intervendrá el señor Ángel Manuel Buitrago, quien actuará como abogado y sustentará las razones por las cuales considera que esa prueba debe ser excluida del proceso. Después participará la señora Lady Estefanía Mendieta, quien asumirá la posición contraria y expondrá los argumentos que respaldan la utilización de esa prueba. Luego habrá un juez que dirima este conflicto, que dé su punto de vista con una decisión motivada. Ella será la señora María Fernanda Verdugo, quien desempeñará este papel de juez y adoptará, en base a lo que escuche, una decisión motivada después de analizar los argumentos presentados por las dos partes anteriores. Y finalmente, contaremos con la participación también del señor Ricardo García López, quien actuará como un experto comentarista y analizará si existen pruebas derivadas que también podrían verse afectadas por la misma ilicitud. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este ejercicio académico. Muchas gracias por su atención. Adelante, doctor Ángel Manuel Beltrán Buitrago. Eh, Gracias, Alonso, y esta noche los estaremos acompañando en este episodio de más de La verdad no tiene límites. En este caso en concreto, lo que busca establecer la parte afectada es ver si los correos electrónicos aportados en el proceso se pueden utilizar como medio de prueba. En el contexto del derecho de familia, como en las demás legislaciones, esa situación abarca dos frentes principales: la validez de la prueba y el debido proceso. A continuación, presentaré los argumentos por los cuales el juez no debería tener en cuenta esta prueba y solicitar la exclusión de la misma en el caso que me compete.
Primero, tengamos en cuenta que la expareja, al descargar conversaciones del correo electrónico de la cuenta personal, vulnera un derecho fundamental como lo es el de la intimidad, que se encuentra protegido a nivel constitucional en su artículo 15. Consagra que la correspondencia y demás formas de comunicación privadas son inviolables, tales como correos electrónicos, como extensiones digitales de la correspondencia, y gozan de protección absoluta. Segundo, la Corte Constitucional ha manifestado que el vínculo matrimonial o sentimental no otorga un derecho propio sobre la intimidad del otro. El acceso no consentido a las cuentas de la expareja vulneró el núcleo esencial del derecho a la intimidad, por lo que cualquier prueba así obtenida es nula de pleno derecho bajo el artículo 29 de la Constitución. Además, como tercer y último punto, tengamos en cuenta que la doctrina del árbol envenenado define formalmente que cualquier elemento o materia de prueba que tenga como origen directo o indirecto la vulneración del derecho fundamental, como se ve reflejado en este caso, la intimidad, a el acceder a esas cuentas, eh, carece de todo valor legal. El juez tiene la obligación constitucional de excluir inmediatamente para evitar que el fundamento de una decisión judicial, por ejemplo, en un proceso de divorcio, custodia o alimentos, dando a conocer la ineficacia probatoria, como lo es el descargue de estos archivos sin el consentimiento principal del propietario. Y por último, como fuente y expuesto, solicitó al señor juez decretar las pruebas documentales aportadas por la contraparte consistentes de la conversación del correo electrónico privado visibles en los folios, ordenando su desglose del expediente judicial por tratarse de pruebas ilícitas obtenidas con flagrante violencia del derecho fundamental a la intimidad de mi cliente. No siendo más, doy paso a la abogada ponente. Mi nombre es Lady Estefanía Barrera Mendieta. En el caso que nos convoca el día de hoy, defenderé la utilización de la prueba, ya que estamos ante un proceso de familia. En el derecho de familia colombiano, la exclusión de pruebas obtenidas con vulneración de la intimidad, artículo 29 de la Constitución Política, no es absoluta cuando se enfrentan a derechos de rango superior o cuando el juzgador requiere la verdad real para proteger a sujetos de especial protección. A continuación, voy a presentar argumentos jurídicos estructurados para poder edificar este caso. El primero, el principio de eficacia probatoria y la verdad real. Si bien el artículo 228 de la Constitución Política establece que los términos procesales se observarán con diligencia y el defecto de ellos no será causa de nulidad, en procesos de familia, el juez debe buscar la verdad real sobre la formal. Si las conversaciones demuestran hechos graves como violencia intrafamiliar, insolvencia fraudulenta para evadir alimentos o peligro para los menores, la exclusión de la prueba causaría un daño mayor que la transgresión inicial a la intimidad. Segundo, la flexibilización de la regla de exclusión en materia de familia. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ha determinado que en el derecho de familia la regla de exclusión se aplica de forma más flexible que en el derecho penal. Así que por eso se le debe solicitar al señor juez un test de proporcionalidad para poder contrastar el derecho a la intimidad informática de la expareja frente a la eficacia del proceso, el orden económico familiar o el bienestar de los hijos. Tercero, doctrina del vínculo atenuado y el ámbito de intimidad compartido. Al haber existido un vínculo de pareja, la órbita de privacidad entre ambos suele estar difuminada. Si las contraseñas eran compartidas o los dispositivos eran comunes, no existe una violación flagrante, sino un acceso derivado de la confianza previa. Por esto, argumento que la obtención del correo no contamina el contenido intrínseco de los mensajes, los cuales son reales, auténticos y no fueron fabricados, por lo que la fuente del conocimiento no está viciada en su veracidad. Y por último, cuarto, configuración de prueba como documento electrónico. La libertad probatoria.
El artículo 165 del Código General del Proceso autoriza el uso de cualquier medio de prueba que sea útil para el convencimiento del juez. Valor de los mensajes de datos. Conforme a la Ley 527 de 1999, los correos electrónicos tienen la validez de un documento escrito. Gracias. Me presento, María Fernanda Verdugo Vargas, juez. Una vez escuchadas las intervenciones de las partes, este despacho procede a resolver el problema jurídico planteado en este caso, determinar si unos correos electrónicos obtenidos sin autorización pueden ser admitidos como prueba dentro de un proceso de familia. Por una parte, se argumentó que dicha prueba debe excluirse porque fue obtenida mediante el acceso no autorizado al correo electrónico de una persona, vulnerando su derecho fundamental a la intimidad y al debido proceso. Por otra parte, se sostuvo que, debido a la naturaleza del proceso de familia, el juez debe priorizar la búsqueda de la verdad material y la protección de derechos superiores, especialmente cuando pueden verse comprometidos los derechos de un menor o la estabilidad del núcleo familiar. Corresponde a este despacho analizar ambas posiciones a la luz de la Constitución y de los principios del derecho probatorio. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia nos comenta que toda persona tiene derecho al debido proceso y que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales. Esta disposición busca asegurar que la Administración de Justicia no solo llegue a decisiones acertadas, sino que también respete los derechos de quienes intervienen en el proceso. Es cierto que en los procesos de familia el juez tiene un papel más activo y debe procurar la protección de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional. Sin embargo, ello no significa que cualquier medio utilizado para obtener una prueba sea válido. La búsqueda de la verdad debe desarrollarse dentro de los límites que impone la Constitución. En el caso analizado, quedó establecido que el acceso al correo electrónico se realizó sin autorización de su titular. Aunque la información contenida en esos mensajes pueda resultar relevante para establecer los hechos, este despacho considera que fue obtenida mediante una vulneración del derecho a la intimidad. En consecuencia, permite su utilización significaría legitimar una actuación contraria a las garantías constitucionales. Por estas razones, este despacho concluye que los correos electrónicos constituyen una prueba ilícita y en aplicación de la regla de exclusión ordena que no sean valorados dentro del proceso. No obstante, esta decisión no impide que los hechos discutidos puedan demostrarse mediante otros medios de prueba obtenidos de forma legal y respetando el debido proceso. Finalmente, corresponde analizar si las pruebas que surgieron a partir de esos correos electrónicos también resultan afectadas por la misma solicitud. Sobre este importante aspecto profundizará nuestro experto comentarista en la siguiente intervención. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rafael Ricardo García López. Realizaré mi intervención como experto o magistrado comentarista, en el caso que hoy nos convocan. Como magistrado y analista de esta mesa debo ser categórico. La verdad procesal no puede construirse a cualquier precio. Cuando una prueba madre nace podrida, el sistema judicial no puede actuar como si nada hubiera pasado. Aquí es donde entra en juego la famosa doctrina del fruto del árbol ponzoñoso. Esta regla no es un capricho formalista, es una garantía de supervivencia del Estado de Derecho. Si el árbol, que es la prueba originaria, está envenenada porque violó un derecho fundamental, como lo es la intimidad, los frutos, que son las pruebas de que ella deriven, también se contaminan y deben ser expulsados del proceso. Vayamos explícitamente al caso que nos convoca. Se hackeó un correo electrónico, eso es un delito. De ese correo ilegal surgieron 4 elementos. Son fotografías, números telefónicos, otros documentos y nuevos testigos. ¿Qué pasa con ellos? La respuesta jurídica es: si por regla general todo queda contaminado por el efecto de reflejo o expansivo de la ilicitud. Ahora bien, como juzgadores, no podemos aplicar esto a ciegas.
Existen 3 válvulas de escape o excepciones que la jurisprudencia constitucional nos exige analizar. La primera de ellas es la fuente independiente, la segunda el descubrimiento inevitable y la tercera el vínculo atenuado. Estas válvulas de escape existen para evitar que el proceso judicial se paralice por formalismos innecesarios, asegurando que solo se expulse aquello que realmente nació de la trampa. El juez no busca beneficiar al infractor, sino mantener el equilibrio perfecto para proteger los derechos fundamentales sin sacrificar la verdad de manera innecesaria. En conclusión del caso que evaluamos, al no aplicar ninguna excepción, el señor juez tiene la obligación legal y moral de aplicar las reglas de exclusión, tanto al correo como a las fotografías, documentos y testigos derivados. Al permitir el juez lo contrario, sería enviar un mensaje nefasto a la sociedad. Es como impulsarlo a cometer un delito. Espíe a su pareja, que si encuentra algo útil, los tribunales se lo van a validar. No, la justicia penal persigue el delito y la justicia civil y de familia no pueden permitirlo. Muchas gracias.